Dice la Escritura: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora, con hachas y martillos, han quebrado todas sus entalladuras. Bien, la palabra del Señor habla acerca de los enemigos de Dios, y normalmente se piensa que los enemigos de Dios son los de afuera, pero los enemigos de Dios, dice la Escritura, que no son los de afuera, sino que los de dentro de la casa. Así fueron los enemigos de Dios los que lo crucificaron. El mismo pueblo judío fue el que lo crucificó. Los ancianos del pueblo, los líderes del pueblo, los escribas y los fariseos, los sacerdotes del pueblo, aquellos llamados a conocer a Dios, aquellos llamados a recibir al Señor, aquellos llamados a enseñar la ley de Dios. Estos fueron los que lo crucificaron, estos son los enemigos, y por lo cual el Señor dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto no se refiere a la casa de la sangre y la carne del hombre, sino la casa del Señor. De allí es que sale la enemistad con el Señor. ¿Pero por qué sale de allí la enemistad? Por no conocer a Dios y por buscar enseñar aquello que el hombre quiere enseñar y establecer aquello que el hombre quiere establecer, como dice acerca de Israel, cuando Pablo habla acerca de ellos y dice que él le da testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia, han menospreciado la justicia de Dios, y siendo así, el hombre queriendo establecer su propia justicia, el hombre queriendo establecer su propia ley, el hombre queriendo establecer y confirmar sus propias obras, menosprecia las de Dios y menosprecia las palabras de Dios, pero toma las palabras de Dios, hurta las palabras de Dios para tomarlas para lo que él quiere y para hacer sus propias obras, pero en nombre de Dios. Y entonces de aquí es que sale la enemistad contra Dios, del querer hacer lo que se quiere y del buscar hacer lo que se quiere y del buscar establecer lo que se quiere establecer. De allí es que sale la enemistad de la misma casa del Señor, porque aquel que verdaderamente honra a Dios no busca nada para sí mismo, pero el que lo deshonra habla por su propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cuál es el que busca la gloria del que le envió? El que no busca nada para sí mismo, porque el fundamento y el principio de todo esto es dónde está el amor del hombre. Si el amor del hombre está en Dios o el amor del hombre está en sí mismo. Por lo cual se dice que se levantan en el tiempo del fin hombres de toda clase de maldad, pero una de ellas es amadores de sí mismos y también amadores de los deleites más que de Dios, porque el amor no busca lo suyo, el amor busca lo del ser amado. Y en este caso se refiere al amor a Dios. El amor a Dios no busca lo suyo propio, sino que busca lo de Dios, busca el interés de Dios, y este se conoce por la intimidad con el Señor. Este se conoce despojándose de sí mismo el hombre y deshaciéndose de todo aquello que puede entorpecer las obras de Dios en su vida, aunque sean en beneficio de sí mismo, como dice la Escritura acerca de los que habitarán en la casa del Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, porque no busca su propio beneficio, sino el del ser amado. Porque ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así, si alguno dice ser amigo del Señor, pondrá su vida por él, o sea, menospreciará su vida por él, por el Señor. No buscará sus propios beneficios y no buscará sus propias obras y no buscará establecer sus propias justicias. Pero cuando esto no es así, el hombre está vivo para sus propias justicias, pero muerto para la justicia de Dios. Para aquello que el hombre esté vivo, lo hará morir para lo opuesto. Si el hombre está vivo para la justicia de Dios, es porque él está muerto para su propia justicia. Y si el hombre está vivo para su propia justicia, el hombre entonces estará muerto para la justicia de Dios. No se puede ser de ambos lados, porque no se puede servir a dos señores al mismo tiempo, como el Señor lo dijo. Así también acontece en este caso. Y por el hombre querer establecer su propia justicia, se enemista contra Dios, pero para justificarse a sí mismo, pero engañándose a sí mismo, piensa que lo hace en nombre de Dios. Eso el Señor lo dijo cuando dijo que los expulsarían de la sinagoga a los apóstoles, no a ellos, sino a todos los creyentes verdaderos, y le dijo: os expulsarán de las sinagogas, y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde tributo a Dios. ¿Qué quiere decir? Que en nombre de Dios hacen lo que hacen. En aquel tiempo los mataban físicamente, y en este tiempo, aunque hay muchos muertos físicamente por causa
causa del Señor, pero no es tanto así, sino espiritualmente, porque permanece vivo el hombre, pero muerto a causa del Señor. ¿Por qué? Porque matan la profecía que Dios da a esos hombres, y matan y destruyen sus vidas por causa de la revelación de Dios a este pueblo, al pueblo verdadero. Pero no quiere decir completamente que sea muerto desde el punto de vista en que lo envían al infierno, no, sino que los hacen morir sus palabras, hacen morir sus nombres, hacen morir allí lo que Dios tiene para dar al mundo a través de ellos, hacen morir todo aquello que Dios deposita en ellos, y así los hacen morir como mataban a los profetas en el tiempo antiguo. Y así el hombre mata al hombre, pero en nombre de Dios, pero pensando que está haciendo bien y que está ejecutando la justicia de Dios, pero esto lo hacen, dice la Escritura, porque no conocen al Señor. Esto lo hacen porque no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque conocen al Dios de su propia mente, al Dios de su propia imaginación, al Dios que se estudiaron de los libros, al Dios que aprendieron ellos de los hombres estudiosos, al Dios que aprendieron ellos de la sociedad, al Dios que aprendieron ellos de la religión, al Dios que aprendieron ellos de lo del mundo, de la teología, al Dios que aprendieron ellos de su propio corazón. Siendo así, el enemigo es el de la misma casa. Y así es que dice la profecía acerca de estas cosas en el tiempo del fin, que se levantan en medio de las asambleas de Dios los enemigos de Dios. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. ¿Cómo es que vociferan los enemigos de Dios en medio de las asambleas de Dios? Los enemigos de Dios son los mismos que vociferan en medio de las asambleas de Dios diciendo gloria a Dios, diciendo aleluya, diciendo qué gran culto, diciendo mira cómo Dios se mueve, diciendo mira cómo Dios se manifiesta. Por eso dice que vociferan, por eso dice que hablan jactanciosamente, como aquellos hombres que no conocían a Jehová en el tiempo del profeta Elías, y cuando Elías le dijo que hicieran un altar, invocaran a sus dioses, y después le haría el altar del Señor, y allí entonces le invocaría el verdadero Dios, y entonces allí se demostraría quién era verdaderamente Dios. Y ellos invocando a su Dios, dice que gritaban frenéticamente y se sajaban y allí se dejaban derramar su sangre. Así era como costumbre, por costumbre lo que tenían. Y entonces dice que gritaban frenéticamente llamando a Baal, y Baal no respondía, y sus dioses no respondían. ¿Por qué? Porque Dios no responde a los inicuos, Dios no responde a la mentira, Dios no responde a los engañadores, porque cuando el hombre invoca a Dios, pero tiene otro Dios en su corazón, tiene otro Dios en su mente, Dios no escucha esta oración, como dice la Escritura. Clamarán y no serán escuchados, aún a Jehová y no los oirá. ¿Por qué? Claman a Jehová, pero en sus corazones es para un fin malo, es para el fin de ellos mismos, es para el propósito de ellos mismos, es para su propio beneficio y no para el fin de Dios. Y así aquellos clamaban a su Dios, pero clamaban a Baal, porque este era el que tenían como Dios, y gritaban frenéticamente y desesperadamente corrían alrededor del altar. Así mismo hacen hoy, que frenéticamente gritan y desesperadamente corren de un lado para otro, diciendo que este es el poder del Espíritu Santo, como decía Simón el mago, diciendo, haciendo sus obras mágicas y sus obras perversas, decía, es aquel gran poder de Dios. Y así hacen hoy. Este es el gran poder de Dios, y piensan que entre más gritan, más Dios se manifiesta, y piensan que entre más saltan y danzan y mientras más corren por toda la congregación, por todo el templo, allí entonces ese es el poder de Dios que más se manifiesta, pero no es así. Eso es lo que hacen, gritar frenéticamente, y así alzan sus voces frenéticamente y vociferan, dice, en medio de las asambleas del Señor. Vociferan en medio de sus asambleas y tienen sus divisas por señales. Las divisas son sus obras, son sus mismas acciones y son sus mismas señales que ellos ponen, diciendo que esta es la señal de Dios, que esta es la profecía de Dios, que esta es la obra de Dios y que este es el testimonio de Jesucristo, pero no siendo así. Porque levantan su hacha en medio de tupido bosque, dice, porque así se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. La Escritura compara al hombre, al creyente, con los árboles que Dios siembra, porque dice que mi pueblo será como los árboles. ¿Por qué? Porque Dios va edificando la vida del hombre como un árbol que siembra las semillas, y dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, la cual es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez que crece se hace la más grande de todas las hortalizas. Y así entonces Dios compara al hombre con un árbol, con
el árbol. Vosotros sois árboles plantío de Jehová para gloria suya. Y entonces este bosque lleno de árboles es un bosque tupido porque está lleno de árboles, y árboles frondosos que llenan todo el bosque. Y así los enemigos de Dios, que son aquellos que enseñan la mentira en el pueblo de Dios por causa de sus propios gustos y por causa de sus propios placeres y por causa de sus propios deseos, porque dice que unos predican a Cristo por contienda y otros predican a Cristo pensando añadir aflicción a las prisiones del mismo pueblo, porque Pablo hablaba de él, pero esto se refería al mismo pueblo. Y predican a Cristo por contención, predican a Cristo por envidia, predican a Cristo por celo, y así predican a Cristo por sus propias obras, por no conocer a Dios y por no hacerse humildes y mansos para recibir la enseñanza del Padre, no de los libros, no de los corazones de los hombres, sino del Padre que enseña todas las cosas, por no desprenderse de sí mismo, para que ahora viva Cristo y haga lo que Él quiere para el beneficio del cielo, porque el beneficio del cielo es el beneficio del alma, pero el beneficio del hombre es aquello que atenta contra su propia alma. Esto el hombre no lo entiende, y no entendiéndolo, piensa que quiere un bien, piensa que sirve a Dios, piensa que honra a Dios, y no honra a Dios, sino que deshonra a Dios, y deshonrando a Dios deshonra a su propia alma, peca contra su propia alma, porque contra su propia alma atenta buscando su propio beneficio, lo cual es algo temporal. Eso es buscar sus propias obras, buscar que una obra recorra toda la tierra, como los fariseos que recorrían mar y tierra, buscando hacer un prosélito, pero una vez que lo hallaban, lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos, porque aquello era para exaltar sus obras, aquello era para que sus obras fueran desarrolladas, para que sus obras allí crecieran, para que sus obras se multiplicasen, para ellos entonces afirmarse más en sus justicias y para ellos entonces afirmarse más como lo que ellos decían ser pueblo de Dios y los ministros del altar. Y por eso es que dice: no os engañéis diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, porque este no es templo de Jehová, es templo del hombre. Y así entonces, ¿qué hacen? Levantan su hacha, que es la palabra de ellos mismos. Este es el hacha que levantan en medio del pueblo, porque el pueblo es el tupido bosque, el pueblo son la multitud de árboles que tupen el bosque, y levantan su hacha en medio del tupido bosque, y ahora con hachas y martillo quebrantan todas las entalladuras de los árboles, porque esto es lo que quebrantan con su propia palabra, la cual es el hacha de ellos, la palabra salida de sus corazones, la palabra salida de sus mentes, y la palabra que establecerá sus propias justicias, la palabra que los edificará a ellos, la palabra que los confirmará a ellos conforme a lo que quieren hacer, que los hombres hagan lo que ellos quieren. ¿Para qué? Para que sus obras establecidas por sí mismos prosperen, para que sus obras establecidas por sí mismos lleguen a toda la faz de la tierra, para que sus obras establecidas por sí mismos cumplan su propio propósito, no el del cielo, no el de Dios, pero toman las almas como fuente de ganancia. Y dice que es por causa de las almas, no es por causa de las almas, es por causa de sí mismos, porque cuando el hombre busca para las almas se desprende de sí mismo, se niega a sí mismo, y no le interesa si alguien lo ve o alguien no lo ve, no le interesa si alguien allí blasfema de la obra que hace o no blasfema de la obra que hace, no le interesa que alguien lo vea, que eche fuera demonio o que haga milagro, que haga señales, como el Señor, que no estaba preocupado porque lo viera la gente, porque Él es Dios y en Él no hay vanidad. Y cuando sanaba a la gente, y cuando allí los libertaba, les decía que guardaran silencio y que no se lo dijeran a nadie, y sin embargo iban muchos y contaban lo que el Señor había hecho, y así entonces el Señor no podía andar libremente, porque entonces iban y lo perseguían. A otros sí les decía que testificara, pero a muchos de ellos les decía que no hablasen, pero hoy en día no es así, porque aún toman videos supuestamente echando fuera demonios, pero no es así. Es Satanás obrando con sus señales y con sus falsos prodigios y milagros a través de aquellos inicuos que han desechado el amor de la verdad y no han amado la verdad, sino que se establecieron en su propia justicia y han despreciado el amor de la verdad para amar lo que ellos llaman ser verdad.
y levantan sus hachas, que es su propia palabra, en medio del pueblo, y levantan sus martillos, que es la profecía de ellos, la profecía que destruye la obra de Dios, como cuando le profetizan a los hombres y le dicen, Dios te va a llevar a las naciones, y cuando le profetizan a los hombres y le dicen, Dios te va a levantar en un grande ministerio, y cuando le profetizan a los hombres y le dicen, Dios te va a dar grandes dones, y a través de ti va a hacer milagros, va a hacer señales, va a hacer prodigios. Pero esto se lo dicen a todo el mundo, tanto al bueno como al malo, y esto le dicen a las personas, halagando a las personas para sacar ganancias, halagando a las personas para sacar provecho, unos ganancias monetarias y otros, aunque no ganancias monetarias, sino que son ganancias de otro tipo, pero son ganancias que, ganancias de honra para ellos mismos, ganancia de ser aceptados por ellos, ganancia de que sean ellos, se establezcan en sus congregaciones y aún crezcan, y aún en sus ministerios y sus obras allí, sus concilios, se desarrollen y se hagan a través de esos concilios, a través de esa obra, células, y se multiplique, para el hombre ser reconocido, y para que entonces el nombre de su obra, el nombre de su ministerio, aunque no sea su propio nombre, allí el nombre con que nació y que le pusieron sus padres, aunque no sea su propio nombre, sino el nombre de su ministerio, porque en el nombre de su ministerio llevan el nombre de sí mismos, y así entonces son honrados, y así entonces se sienten bien delante de los hombres, así entonces se sienten bien en el mundo. Pero esto fue lo que dijo el Señor: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Cuando se habla de esto, normalmente se piensa que el Señor está hablando acerca de los del mundo, y se piensa que el Señor está hablando acerca de aquellos que ganan muchos beneficios en el mundo, artistas famosos, deportistas famosos, cantantes famosos allí, políticos famosos y demás. Sí habla de todo esto, pero habla principalmente de los de la casa del Señor, porque el Señor habló a su pueblo, el Señor habló a un pueblo creyente. El que no es creyente, el que no crea las palabras del Señor, sencillamente no las escucha, y el Señor no le habla a esos. El Señor le habla a los creyentes, a los que dicen creer, y de esto habla. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo con sus obras? ¿De qué le vale al hombre si llevara sus obras a todos los confines de la tierra? ¿De qué le vale al hombre si el nombre de su obra es reconocido, si el nombre de su obra es exaltado? ¿De qué le vale al hombre si ganare todo esto y perdiere su alma? Porque todo lo que Satanás ha hecho en el hombre para llevarlo a la perdición y no tenga escapatoria. ¿Por qué? Porque él toma aquellos que creen en Dios, y allí entonces los afirma en sus obras y les hace creer que así entonces verdaderamente alcanzarán la salvación, porque es más fácil sacar de la mentira a aquellos que están en el mundo que a aquellos que están dentro de la iglesia, porque aquellos que están dentro de la iglesia, incluso que son líderes, incluso que son pastores, incluso que son maestros, aunque puestos por ellos mismos, incluso que son profetas, aunque hechos por ellos mismos, a estos los mantiene en sus obras que parece ser de Dios, pero no son, y siendo así, más fácil se le lleva a perdición, porque entonces es más difícil para esto entender que realmente no son de Dios, porque todo lo que hacen, ellos piensan que lo hacen en el nombre del Señor. Así que dice que vendrá ahora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde tributo a Dios, y así entonces el hombre se topa con la gran sorpresa cuando se da del cuerpo y se da cuenta que era un homicida. Se da cuenta que era un asesino. ¿Por qué? Porque mataba no solo a las almas, mataba a los profetas del Señor, los verdaderos, mataba la verdadera revelación del Señor, que el Señor les daba a todos sus pequeñitos, porque el Señor no da su verdad a los estudiosos, el Señor no le da su verdad a los prepotentes, el Señor no le da su verdad a aquellos que quieren hacer conocer sus nombres y sus obras. El Señor no le da su verdad a esos, sino que dice que a Él le agrada darle su verdad a los pequeñitos. Así el Señor dijo cuando clamó al Padre, le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque este es el agrado de Dios, que aquellos que no quieren ser reconocidos, que no les interesa ningún tipo de reconocimiento, que no les interesa ningún tipo de exaltación de sus obras, que no les interesa nada de esto, estos verdaderamente conozcan a Dios. Estos son los que se han hecho humildes de corazón, estos son los que se han hecho mansos como un niño para recibir la enseñanza del Padre, y que no está buscando nada de la tierra, ni ganancias, ni está buscando nombre, ni está buscando honra, ni está buscando reconocimiento de hombre, ni está buscando aceptación de los hombres, porque por la aceptación del hombre, el hombre hace todas estas cosas. Por la aceptación de los hombres, el hombre se enemista contra Dios, pero toma el nombre de Dios, pero en el fondo de su corazón hay un deseo malo. Por eso es que la profundidad del corazón de los reyes nadie la puede conocer sino solamente Dios. Y cuando
cuando habla de los reyes, habla así de los príncipes del pueblo y demás, pero habla de todos. La profundidad del corazón del hombre nadie la puede entender, nadie la puede conocer. Y los príncipes se han levantado contra la verdad de Dios, se han levantado contra Dios. Dice que echan de sí sus cuerdas. Eso es lo que describe el Salmo 2, cuando habla acerca de los que echan de sí sus cuerdas. Y dice que entonces se hacen libres ellos mismos para hacer su propia justicia y obrar su propia justicia. Y el Señor al final dice que los quebranta y los castiga y les dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Le habla a los príncipes, le habla a los jueces o jueces de la tierra, le habla a los jueces, le habla a los príncipes, pero esto no se refiere a los presidentes de las naciones. Esto no se está refiriendo a los hombres del mundo, se está refiriendo a los príncipes del pueblo. Se está refiriendo a los hombres del pueblo, porque a estos les habla Dios, a estos, porque los hombres del mundo, los gobernantes de las naciones, ellos no sirven a Dios, ellos sirven a sus naciones, ellos sirven a sus intereses, ellos se sirven a sí mismos, ellos sirven al mundo, ellos no les sirven a Dios. Se refiere a los que le sirven a Dios. Se levantarán los reyes de la tierra, dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que muere en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su foro, los turbará con su ira. Y entonces le dirá a los jueces y a los príncipes que le sirvan a Jehová con temor, y que se alegren con temblor, y que honren al Hijo para que no se enoje. Y estos son los reyes del pueblo, estos son los líderes del pueblo, estos son los príncipes del pueblo, estos son los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Estos son los que con hachas y martillos han quebrantado todas las entalladuras. ¿Cuáles son las entalladuras? Los tallos de las ramas, donde allí florecen las ramas de los frutos que va a dar los frutos de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque hablándoles la palabra entendida por ellos mismos, la palabra estudiada por ellos mismos para sus obras y para sus intereses, este es el hacha, y dándole sus falsas profecías y vanas profecías y extravíos que hacen perder al pueblo, para no hacerlo apartarse de su mal camino y de la maldad de sus obras, no declarándole, no descubriéndole todos sus pecados. Entonces lo que hacen es quebrantar todas sus entalladuras para que se destruya la obra de Dios en esas personas que están escuchando aquella palabra mentirosa, aquella falsa profecía. Porque aquellos que les dicen: tú vas a heredar naciones, aquellos que le dicen: Dios te va a dar muchos dones y muchos milagros va a hacer el Señor a través de ti, y aquellos que les dicen: Dios va a hacer grandes obras a través de ti, y tú vas a ir a desarrollar esta obra, y tú vas a levantar incluso más obras. Aquellos que le dicen todo esto y muchas más cosas le dicen, ellos están llenos de mucho pecado, están llenos de mucha injusticia, están llenos de mucha iniquidad, están llenos de debilidades espirituales que el hombre no entiende, que el hombre no conoce, porque no ha buscado a Dios. Porque de la boca del líder, de la boca del sacerdote, el pueblo busca la ley, porque no la conoce, porque el líder está llamado a ser uno con Dios en una intimidad tan profunda que él no tenga ni tiempo ni siquiera para ir a conocer ni a disfrutar de este mundo, como andan hoy en restaurantes, en bares. Andan hoy los líderes, paseando por los pueblos, por las ciudades, y los ves paseando en un barco, allí en un crucero, y los ves paseando por campos y demás. Pero dice que cuando los apóstoles, los discípulos del Señor andaban con él, dice que llegaban momentos en que el Señor los llamaba aparte para darles de comer, para que comieran un poco aparte y descansaran un poco, porque dice que no tenían tiempo ni siquiera ni para comer. Pero no tenían tiempo para comer haciendo lo que Dios les estaba ordenando, no lo que ellos mismos se ordenaron, porque está la dirección del Espíritu, lo que Dios ordena, no que el hombre mismo se ordena. Y siendo así, el hombre no tiene tiempo para el mundo, porque el hombre está en la tierra para el propósito de Dios, el verdadero, el fiel. Aquel que verdaderamente está para la obra de Dios en la tierra no tiene tiempo para sí mismo, no tiene tiempo para este mundo, no tiene tiempo para deleitarse en los placeres de la vida. Al contrario, al aborrecer las obras del mundo, no ama este mundo y no ama los placeres de la vida, y no está en la vida para ninguna de esas cosas. Pero los líderes están para esas cosas, y por eso llega el tiempo en que David clama y dice: salva a Jehová, porque se acabaron los piadosos.
porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Pero dice que Dios destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por nuestra lengua prevaleceremos. Estos son los líderes que hablan lo que quieren, labios lisonjeros, lisonjean a las almas. Lisonjea, ¿qué es darle lisonja? Hablarle a todo tipo de cosas que es para un beneficio temporal, que es algo que parece ser de Dios, pero que es algo que los enaltece y no le descubre su pecado para impedir su cautiverio, no le descubre sus debilidades, no le descubre sus faltas, no le descubre allí las cosas que los hacen estar mal delante de Dios, las cosas que los hacen ir caminando por un camino errado, por un camino que los lleva a la perdición. ¿Por qué? Por las muchas debilidades que tiene el hombre. De la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley, pero sin embargo dice acerca de la tribu de Leví, que no es porque sea de Leví, porque ahora el sacerdocio no es de Leví, sino de Melquisedec, que es Cristo el Señor. Pero dice, vosotros habéis hecho caer a muchos en la ley, habéis quebrantado el pacto de Leví y habéis hecho caer a muchos en la ley. Pero no se refiere al Leví de la tribu de Leví, sino el Leví en el sentido del liderazgo, en el sentido del pastorado, en el sentido de los líderes del pueblo. Estos son los que con hachas y martillos quebrantan todas las entalladuras del pueblo del Señor, porque así destruyen la obra de Dios y todo lo que Dios quiere hacer en el hombre, porque lo que el Señor va a hacer en el hombre va a ser un trabajo que desde la raíz lo va a llevar a un crecimiento espiritual, redarguyéndolo, corrigiéndolo, enseñándolo, guiándolo, haciéndolo atravesar por momentos difíciles de donde van a salir todas sus cosas negativas que tienen, para entonces poner ahora en ellos y hacer florecer los frutos buenos que Dios quiere poner, porque primero el hombre tiene que tener este sufrimiento para que entonces tropiece con sus propias debilidades, para que entonces él entienda que realmente debe de morir a ese hombre viejo y a todas esas cosas que tienen el hombre natural. Pero aquellos que los endulzan sus bocas para hablarle todas sus mentiras que ellos les hablan y todas sus lisonjas, no los hacen crecer en Dios, y así el Señor se ve allí imposibilitado de hacer las obras, porque no creen en Él, porque no creen en el verdadero Señor, sino que creen al Dios de su propio corazón. No porque Dios no puede hacer las obras porque Él es Dios, pero dice que cuando Él fue a su ciudad, dice que no pudo hacer allí muchos milagros, sino que sanó a unos pocos enfermos y estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Esta es la incredulidad de este liderazgo en el tiempo del fin. Como no creen al verdadero Señor, no se quedan callados para que el Señor les diga lo que tienen que hacer, y no se quedan callados para conocer al Señor, y no dejan de hacer sus obras para que Dios ahora les enseñe en mucho tiempo de comunicación e intimidad con el Señor, y atravesándolo por valles y muchos ríos y mucho fuego por el cual Dios quiere atravesar al hombre. Entonces no conocen al Señor y no creen en el verdadero Señor, creen en el de ellos mismos, y allí entonces Dios no puede obrar en este pueblo, sino que aquel pueblo es pueblo de desastre, es pueblo que es quebrantado con las palabras de los hombres, con sus hachas y con sus martillos. Estos son los enemigos de Dios, los que se han levantado en la misma casa de Dios y vociferan en medio de los cultos, vociferan en medio de las asambleas, y todo lo que hacen es gritar, todo lo que hacen es cantar a voz alta, todo lo que hacen es saltar, todo lo que hacen es correr, y todo lo que hacen es alzar sus voces con altanería, con jactancia, con arrogancia, y a decir qué cultazo, a decir qué tremendo culto, a decir qué señor culto, y todo lo que hacen es jactarse de lo que no tienen y de lo que Dios no les ha dado, porque aquellos no son los cultos de Dios, porque Dios no se expresa así. Aquellos son los cultos del propio hombre y la obra del propio hombre, y cuando alguien se expresa así es porque dentro de su corazón está aquella maldad de que se regocija en sus obras, pero le pone nombre de Dios, y está seguro él en su propio corazón, engañándose a sí mismo de que es en el nombre de Dios, porque así es que dice que irán engañando y siendo engañados. Aquellos que se levantan en contra del Señor, en la casa del Señor y en medio de las asambleas que estaban destinadas a ser del Señor, pero que ahora es de los hombres, aquellos que levantan hacha, aquellos que levantan martillo, pero Dios los cortará para salvar a su pequeño remanente, que Él salvará en toda la faz de la tierra, los cuales están esparcidos en toda la faz de la tierra como ovejas que no tienen pastor. Cuando el Señor vino así era, y así no dejará de ser en el final, sino que es lo mismo. Gloria a Dios.